la encuesta, o bueno, el trabajo detalladísimo que han hecho, y bueno, y tenemos un montón de preguntas para hacer, vinculadas con este laburazo que hicieron, porque la verdad es que, a ver, ahora vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero, y vos nos vas a contar qué es lo que a vos más te resuena y más te impacta del laburo, pero con Víctor estábamos viendo las inquietudes que tiene la gente, que son de temas importantísimos, y la mayoría vinculados con la economía y la vida cotidiana, y los resultados de las elecciones, incluso la imagen de Javier Milei y las expectativas versus la realidad, como podría decir el meme, ¿no? Expectativas, realidad. Sí. Bueno, y no entendemos cómo mirar este laburo en función de los resultados, ¿no? De lo que pasó el 26 de octubre, aunque hay algunas pistas, me parece a mí, que hay una pista que creo que es la más interesante de todas, que si querés igual la profundizamos un poquito más adelante. Sí. Para no spoilear, exactamente. Bueno, arranquemos entonces por las principales preocupaciones que tienen los argentinos, que la inflación, que era lo que nos angustiaba a una gran mayoría hasta hace 2 años, ahora está en cuarto lugar, ¿no? Sí, a ver, está en cuarto lugar, André, pero 31%, o sea, 3 de cada 10 argentinos. Es mucho. Igual, siguen diciendo que la inflación es su principal problema. Vemos que lo que cambió en realidad es una dinámica del problema. O sea, deja de ser la inflación el principal problema, pero el 50%, que es altísimo, o sea, para 1 de cada 2 argentinos y argentinas, el principal problema son los bajos ingresos, tanto personales o familiares. La plata no alcanza. Digo, esa dinámica que empezó, es una novedad, ¿no? Con el gobierno de Milei, esta transferencia de problemáticas también, si querés, también parte de la transferencia de los ingresos de los sectores populares y medios, a los sectores más pudientes del país, también se nota en la preocupación. Ahora, aparece como segundo también, que es un dato que llama la atención, el tema de la inseguridad. O sea, no nos llama la atención en el sentido que uno entiende que si uno empeora las condiciones socioeconómicas de la mayoría populares, la inseguridad es una de las cuestiones que van a emerger en estos modelos económicos. Ahora, tenés un gobierno que se jacta de decir que son, si querés, los campeones o las paladines de la seguridad, y es la segunda preocupación de los argentinos. Me parece que también pasa que el foco o la direccionalidad de quiénes son los responsables por ahí de estos problemas no está del todo, es como está fuera de foco, digamos. La sociedad está viendo con un lente que no le permite distinguir bien quiénes son los que generan esto. Claro. Otra novedad es la corrupción, que aparece en el tercer lugar. Esta es una novedad, porque antes vos tenías que esta preocupación, cuando vos la analizabas en profundidad y la veías por votantes, era exclusivo de votantes de lo que eran Juntos por el Cambio, el PRO, después se suma Libertad Avanza. Ahora, con la cantidad de hechos de corrupción que aparecen además en tan corto tiempo y tan burdos además en el gobierno de Javier Milei, aparecen votantes de Fuerza Patria que marcan como preocupación a la corrupción, pero bueno, eso es un tema que para mí hay que mirarlo con cuidado, tenerlo en el tintero, porque es algo que al gobierno de Milei en su momento le dolió bastante todos esos temas que pasan. A pesar de que por el resultado de las elecciones uno entiende que no ha tenido o no perforó tanto el tema de la corrupción en su núcleo duro, ¿no? Todavía el núcleo duro no lo tocó. No, a ver, ¿qué pasa con eso? Es que hay como se dice, un cortafuegos, o hay no sé la palabra, un fusil que saltan, que es fusible. Gracias, y un fusil dispara, no salta. El fusible suele ser el entorno del presidente, que es muy criticado por sus propios votantes, pero no entra tanto el argumento de la corrupción hacia la figura del presidente hoy. Puede ser un problema más adelante, seguramente. Después el tema del desempleo, que está casi en el 25%, ahora hay una estabilidad en esa preocupación, pero hay una problemática que antes no existía, estaba por debajo del 10%, y hoy, o sea, 1 de cada 10 argentinos por ahí tenía ese problema, y hoy es
1 de cada 4. Ahí ya hay un tema que está estable y que es preocupante. Sí. Ahora, con todo esto que decimos, digo, bueno, pero el gobierno ganó las elecciones cómodamente, sí, bueno, le fue un poco peor que a Mauricio Macri en el 2017, lo que pasa que la oposición por ahí está un poco fragmentada o por ahí no puede no mostrar que resuelva esas problemáticas, porque es muy difícil también para el peronismo después del gobierno del Frente de Todos, con Alberto presidente, decir, bueno, nosotros tenemos un plan económico mejor que este, porque es complicado, realmente es complicado, pero me parece que tampoco se está interpelando cuáles son en profundidad esos problemas que tienen, sobre todo las grandes mayorías. Por ahí siempre se habla de la clase media, porque son más personas las que se perciben como clase media las que son, pero hoy me parece que las mayorías, y sobre todo las populares, que son las más afectadas por este gobierno, después cuando vos le preguntás tu situación económica, que pasó a la filmina siguiente, que para mí ahí están por ahí las pistas más interesantes. Claro, ahí es donde uno empieza a mirar la foto de la economía y los resultados de las elecciones. Claro. ¿Coincidís en esto? Acá, sí, porque acá se da esta dinámica. Cuando vos preguntás si tu situación económica hoy mejoró o empeoró, el 63, casi el 65%, casi 2 de cada 3 te dicen que o empeoró o que se mantuvo igual de mal. O sea, altísimo. Solo el 36% dice que mejoró o se mantuvo igual de bien. En realidad mejoró solo el 8,5%, que claro, si querés es para quienes gobierna Javier Milei, para el 10% de los argentinos. Ahora, cuando le preguntás, que acá está la expectativa y acá está el gran sustento que tiene Javier Milei, es cómo crees que va a estar dentro de 6 meses, o sea, hacia un futuro, y es un futuro casi inmediato, ese 36% que cree que su economía hoy está bien, pasa del 46 casi, 45,9. O sea, hay una expectativa de que, si querés, retomamos frases que las conocemos del gobierno de Mauricio Macri, de que la luz al final del túnel en algún momento se va a ver. Nos cansamos de ver personas en los móviles de televisión o nosotros escucharlo en los grupos focales que te dicen, no, la verdad que ahora uno tiene esperanza, porque ve que la situación puede mejorar, porque hay estabilidad. ¿Y vos cómo estás? No, estoy mal. Claro, incluso no tengo trabajo. Algunos dicen, no tengo laburo. Trabajo, claro. Sí. Se viralizó uno hace poco que decía, no, estoy todo bien, qué sé yo, y vos, no, me quedé sin trabajo. Bueno, ahí hay una gran pista de por qué, y primero una pista del resultado de la elección, y segundo una pista para la dirigencia de la oposición a este gobierno, para decir, bueno, porque la pregunta es, esa persona en esa situación, antes de elegirme a mí, eligió a La Libertad Avanza, es porque hay un problema de dimensiones importantes. Pero bueno, eso ¿Vos pensás que es un problema de representatividad o es un problema que viene de arrastre vinculado a las cuestiones económicas y las agendas públicas? Y el gobierno fallido de Alberto, claro. No, yo creo que son las dos cosas, pero lo que creo más importante es que no se está llegando. Digo, yo entiendo la frase de hay que volver a representar, porque claramente es lo que hay que hacer, pero me parece que lo que falta y que es parte por ahí de este trabajo tan extenso que es imposible abarcar en una nota de radio, es que vos para volver a representar tenés que conocer profundamente a quienes vos querés representar. Y la primera pregunta que yo haría es, ¿a quién querés representar? ¿A quién hay que representar? Siendo el peronismo el que se haría esa pregunta. ¿Al trabajador informal? ¿Al trabajador formal? ¿A los mayores de 50 años? ¿A los menores de 50 años? ¿Cuáles son las demandas que tienen cada uno de esas personas? Que es por ahí un poco lo que tratamos de profundizar en este estudio para ver esos, como se le dice, targets, o objetivos, qué es lo que les pasa o qué no es lo que les pasa, porque algo importantísimo también es el endeudamiento. Digo, ahí hay otra pista de qué es lo que está pasando. Y bueno, solamente el 42% de los argentinos no se endeudó. Hoy me decían eso, digo solamente, es como muy alto, o sea, el resto es el 60%. 60 está con deuda. Claro, tomó deuda. 6 de cada 10, ¿no? Tienen deudas. Casi 6 de cada 10 se tuvo que endeudar, y la mayoría no es para hacer una ampliación del hogar, para cambiar el auto, para un viaje, es para llegar a fin de mes. Entonces, ahí hay un problema grave que le da al gobierno tiempo, esa soga que se estira, que en algún momento va a romper, y cuando se rompe vuelve el latigazo muy fuerte, es lo que le está dando, porque muchas personas que están endeudadas, esto lo vimos mucho en los grupos focales, se endeudan, saben que están mal, creen que van a estar mejor y todavía le siguen dando crédito al gobierno de Javier Milei. Pero bueno, hay también otra gran mayoría que no,
Lo que pasa es que se divide entre la dispersión electoral de la oposición y quienes no van a votar. Entonces, por eso me parece que el gobierno tiene hoy una oportunidad más, no por lo propio, sino por lo ajeno, que veremos si en estos 2 años que le quedan, que la verdad yo lo veo muy difícil, le mejore la situación en términos económicos a esos sectores populares que en algún momento lo acompañaron a Javier Milei y después ya no, y eligieron en su mayoría no ir a votar, porque no vemos que haya para este plan económico una luz al final del túnel para esos segmentos. Entonces me parece que ahí también donde el peronismo tiene que preguntarse, bueno, ¿cómo hago yo para representar esa demanda? ¿Cómo hago yo para representar esa insatisfacción que va a haber? Primero, por el gobierno de Mauricio Macri. Segundo, por el gobierno del Frente de Todos, pero en la actualidad el gobierno de Javier Milei, que más allá de que tú vas a mirar para otro lado, hay que entender que este modelo económico no va a incluir a la mayoría populares. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Víctor te saluda. Hola, Víctor, ¿cómo andas? Muy bien. Bueno, felicitaciones por el estudio, la verdad que está muy bueno. Una de las cosas que veo es que más allá del crédito que supuestamente sumó el gobierno a partir de las elecciones y cómo tratan de presentarlo ellos como prácticamente un cheque en blanco, los índices de confianza en cuanto al trabajo del gobierno nacional, en cuanto a sus medidas, etcétera, no mejoraron a los valores anteriores de Javier Milei cuando recién iniciaba su gobierno. Es decir, siguen siendo negativos en la visión de la gente. Sí, fíjate que el diferencial sobre la evaluación general del trabajo es de 10 puntos negativos. O sea, hay gente que votó a La Libertad Avanza, pero que no le considera positivo el trabajo del gobierno. Claro. Digo, ahí ya hay un dato. Después, el impacto de las políticas es aún peor. O sea, las políticas que lleva adelante el gobierno me impactan mal. Igual hay personas que lo revalidan porque entienden que tienen que hacer ese esfuerzo. Ahora, me parece que ahí está por ahí la oportunidad, la oportunidad de la oposición, porque después, cuando se habla del rumbo, que por ahí es el mejor número que tiene, pero que sigue siendo negativo, 6 puntos de diferencial negativo, o sea, el 37% de los argentinos considera que este rumbo es el correcto. Bueno, veremos hasta cuándo. Y ese índice de confianza que nosotros elaboramos a través de todos estos promedios, no lo deja, como decías vos recién, Víctor, muy bien parado el gobierno, sino que lo deja en el regular para abajo. Yo entiendo la dinámica del gobierno de exacerbar toda su postura diciendo, bueno, ganamos ampliamente y ahora podemos hacer lo que queremos. Es un error, digo, si el gobierno igual está acostumbrado a avanzar sobre los errores. Sí. Me parece que ahí es donde tiene que parar. ¿Cómo ves lo del índice de confianza? Perdón, que detengámonos porque a lo mejor los oyentes no terminan de captar cuál es la idea. ¿Cómo lo elaboraron? A ver. Nosotros le hacemos estas preguntas, que es la evaluación del gobierno nacional en general, el impacto de las políticas públicas del gobierno en la situación personal o familiar, la medida o la capacidad que tiene el gobierno para resolver los problemas, y por último es el rumbo pensando en las decisiones del gobierno nacional, si el rumbo es correcto o es incorrecto. Con eso nosotros generamos un promedio, que bueno, esto lo vamos a publicar todos los meses, que es el índice de la confianza en el gobierno. Ese índice que va del 0 al 5 hoy está en 2,7. O sea, está rosado, o sea, está casi clavado en el regular, muy cerquita de ir hacia abajo. Veremos qué pasa. Sí, está más cerca de, bueno, hoy está negativo. Casi en el medio, pero puede estar más cerca del negativo que del positivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nosotros marcamos de ese índice de confianza cuáles son los puntos más altos, o sea, quiénes son los que mejor valoran al gobierno. Los que mejor lo valoran son los que nosotros denominamos el hogar económicamente consolidado, que son trabajadores registrados, pero con niveles educativos altos, que el promedio pasa del 2,7, que es el promedio general, al 3,3. O sea, ahí está por encima. Y después vienen los hombres, 2,9. Hay una brecha por género que es interesantísima, que lo venimos diciendo de hace muchísimo, pero bueno, me parece que también hay muchas discusiones que hay que dar en torno a diversas cuestiones. Creo que el género es una que no puede quedar saldada como se le intentó saldar. Y después, bueno, el votante de la Libertad Avanza está en 4,1 de 0 a 5. O sea, ese votante todavía está con ganas de seguir bancando o seguir apoyando al gobierno de Javier Milei. ¿Y los evangélicos practicantes?
Sí, más, me lo estaba salteando, 2,98, alto, porque acá empezamos también a ver la dinámica de los credos y bueno, ahí hay algo que no se puede... Es un dato de alto impacto. Sí, sobre todo pensando en el conurbano bonaerense, porque es un lugar donde hay una concentración muy alta de evangélicos practicantes y donde el peronismo tiene su fuerte, o sea, ahí hay una alarma más que interesante para tener en cuenta. Ahora, hay otro dato que me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque vos le podés preguntar, bueno, ¿qué está sucediendo ahora? Y pueden dar diferentes opiniones, pero ustedes le preguntan en qué medida el gobierno nacional tiene capacidad para resolver los problemas del país. Es decir, esto no es algo estático, es algo que tiene proyección hacia el futuro, si tiene capacidad o no de resolverlo. Sí. Y casi un 50% les dice que no tiene capacidad para resolver. O sea, en un balotaje el 50% está diciendo, este gobierno no tiene, votaré quién sabe a quién, pero el gobierno no tiene capacidad para resolver los problemas del país. A ver, por eso mismo es que no hay ninguna certeza de que el gobierno tenga una fortaleza o un cheque en blanco por parte de la sociedad con estos números. Porque además no es que son números que de repente ahora pegan un salto negativo, no, vienen con una estabilidad. Es más, por ahí acá tuvo una mejora incluso por lo que fue el viento a favor de la elección de octubre. El tema cuál es, que cuando vos presentás ante la sociedad esta dicotomía entre la Libertad Avanza, si querés, y el kirchnerismo, de ese 49% que te dice que no tiene capacidad para resolver el problema del país, algunos se te corren de vereda o hacen algo que para mí es aún peor, que es no ir a votar, quedarse en su casa, y que no solo pasa acá en Argentina, es un fenómeno global, que también hay que atenderlo y pensar cómo se combate a esa apatía, porque me parece que es donde se hace fuerte la ultraderecha, la extrema derecha, o como dice Rocco Carbone, el camarada de la radio, el fascismo, porque con minorías muy intensas logran consensos, que bueno, en este caso sacar con el 40%, que decís, bueno, ¿cómo puede ser que el 40% del país le dé una llave para que haga lo que quiera? No es que tiene una llave para que haga lo que quiera el gobierno, sino lo que pasa es que del otro lado hay dispersión, hay apatía, no hay unidad, hay discusiones que son en balde, como se dice en Corrientes. Entonces me parece que, por eso digo, la oposición tiene que rever hasta dónde, cómo estuvo haciendo su práctica política en los últimos años y pensar qué va a hacer de cara a los 2 años próximos que vienen. Hay una pregunta muy interesante también cuando ustedes preguntan sobre el presidente ideal, es decir, qué características tiene que tener el presidente ideal. Sí. Y las 4 primeras que señalan son honestidad y transparencia, visión de futuro, proyecto de país, capacidad para resolver problemas y empatía con lo más vulnerable. Ninguna de las 4 son el fuerte de Javier Milei, cosa que queda demostrado cuando preguntan por Javier Milei ustedes. La gente no cree que eso sea el fuerte de Javier Milei. No, es más, cuando lo comparamos, bueno, pasa eso. Pierde Milei contra el presidente ideal. Claro. Digo, sí hay una cuestión de que, esto hay que decirlo, es la propia base electoral, que es cuando nosotros comparamos los grupos del presidente ideal con Javier Milei, o sea, los propios votantes de Javier Milei, el 70% cree que Milei tiene visión de futuro. Y uno se piensa, bueno, ¿y en qué momento? Que eso también lo vimos mucho, hay tantas consignas sueltas, y es más, tantas consignas, pero casi ningún hecho, que nosotros decíamos, bueno, cada uno eligió a su propio Javier Milei. Bueno, visión de futuro, 7 de cada 10 votantes de la Libertad Avanza cree que Milei tiene visión de futuro y un proyecto de país. Y si vos rascás un poquito ahí, ¿qué vas a encontrar? La verdad que nada. Palabras vacías, que dentro de 10 años vamos a ser España, dentro de 20 Irlanda y en 30 Alemania. Y si, bueno, incoherencias que no tienen, no hay que ni siquiera responderlas porque no tienen fundamentación. Después, actitud y firmeza es uno de los atributos más fuertes, pero que no está dentro de este presidente ideal. Claro. Honestidad y transparencia es uno de los puntos más bajos, o sea, el 62% es el promedio, pero Milei está dentro de sus propios votantes con el 42%. O sea, ahí tenés un numerito que es interesante, y la capacidad para resolver los problemas, como bien decías vos. Claro. O sea, el promedio es casi 50, pero a Milei le da 40. El problema es ¿qué hay mejor de que eso? Claro. Ahí está el bueno, cuando tema. el último punto del trabajo es a qué espacio elegiría si hubiera elecciones.
vinculado con esto, digamos, con y casi que se repite exacto. hoy el mismo resultado. Así es. Un poquito más abajo de la Libertad Avanza, pero porque le está separado, está decidido del PRO, que el PRO quedó... O sea, la foto es la misma. La foto hoy es la misma que el 26 de octubre. Hoy es la misma, digo, es una buena noticia para el peronismo, si querés. Y es una mala noticia para la Libertad Avanza, porque en este cheque en blanco que recibe por haber ganado la elección a nivel nacional, debería llevarlo a números similares a los del balotaje. No lo llevó, ha perdido un 10% en estos 2 años, y por eso seguramente a los próximos 2, no sé si va a llegar más debilitado, pero no va a llegar con la misma fuerza que llegó a y acá llegó trastabillando, pues la verdad es que llegó trastabillando. Pero bueno, habrá que ver, digo, la estrategia electoral por parte del peronismo de no ir unido en todos los distritos fue por lo menos difícil de entender. Me parece que no hay otra oposición fuera de Provincias Unidas, queda muy relegado al 6%, fíjate, el PRO 5%, el Frente de Izquierda 4,6% y el Blanco 12%, o sea, el Blanco ahora sería la tercera fuerza. Me parece que ahí, por eso yo creo que no es que nada esté perdido, ni que hay que tirar la toalla, y que el peronismo no tiene que sentarse a dar vueltas en círculo como perro que busca su cola para hacer autocrítica, porque no es por ahí, sino es pensar cómo hacer para representar el descontento de las grandes mayorías con este gobierno, que es un gobierno que seguramente mientras pasen los meses va a hacer que esos segmentos, esas grandes mayorías, el pueblo argentino, cada día esté un poco peor. Bueno, Santiago, muchísimas gracias, que da todo lo que es segmentación, ¿no? Etaria, interesantísimo también, y por nivel socioeducativo, todo eso para conversar. Lo dejamos para otra ocasión. Estaba buscando yo ¿cómo es la Millennials? Hasta 59, desde 30 y... ¿Cuánto es? Ahí estaba viendo que... ¿Qué pensás? Millennials de 16 a 24, Millennials precarizados de 30 a 44, Millennials integrados, digamos, precarizados son trabajadores informales, Millennials de 30 a 44 son trabajadores formales. Bueno, de todo eso... Hay de todo para... me imagino vas a estar hablando los próximos días, ¿no? Muy bueno el laburo, así que lo vamos a seguir estudiando y cualquier cosa te consultamos. Bueno, muchísimas gracias, André, y a la mesa, que tengan una gran tarde. Dale, gracias, Santiago. Santiago Giorgetta, director de la consultora Proyección, estuvo conversando con nosotros 19:36 minutos. Volvemos con el deporte y volvemos con política, por supuesto. Política.